Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida una vez más a nuestros webinars de Agenda Pro, que siempre estamos invitando a expertos en temas. Y bueno, hoy estamos con Rodrigo Maulén. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Valentina. Gracias por la invitación. No, buenísimo. Oye, te hago una pregunta para que la gente mientras se vaya conectando. ¿Cómo has enfrentado este tema de la pandemia con tus proyectos o trabajo y cómo has incorporado el tema de las herramientas digitales, que está muy en boca de las personas, y cómo has podido superar esta etapa? Mira, la verdad es que yo te podría decir que he tenido como dos momentos en torno como a la pandemia. ¿Ya? Desde aproximadamente para contarte un poco como mi historia, pero ya voy a cumplir 4 años trabajando como consultor independiente vinculado a temas de tecnología. ¿Ya? Y desde hace más o menos un año y medio logré consolidar un equipo de especialistas de manera remota, ¿ya? Entonces tengo partners que me ayudan a levantar proyectos y a desarrollarlos que están en Perú, en Colombia, en Venezuela. Entonces, te adelantaste ya un poco como a este proceso que estamos pasando. Exactamente. Y el año pasado, por ejemplo, con ese equipo que llegamos a ser un equipo remoto de 26 personas, ¿ya? Logramos, ponte tú, desarrollar alrededor de 9 o 10 proyectos vinculados a tecnología. Lo que nos pasó fue que finalmente como que, y estoy hablando que este equipo, ponte tú, desarrolló proyectos vinculados a tecnología para clientes que estaban en Chile. Entonces, como que finalmente, y armamos un muy buen mix de especialistas en distintas áreas. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Primero nos pegó el estallido social que tuvimos el 18 de octubre, donde eso frenó como muchos proyectos, incluso nosotros dejamos, ponte tú, proyectos a medias, ¿cachai? Así como a medias, donde el cliente dijo, ¿sabes qué? No puedo seguir pagando, estoy pensando en cómo voy a tener que reestructurar y enfrentar este escenario, y ahí nos quedamos. Y eso me llevó a que tuvimos que achicar, ponte tú, nuestra estructura. Yo sigo manteniendo relación con el equipo, en este caso, y me ayudan hoy día a un poco a sacar las cosas que están ocurriendo. Y referente como el tema a la pandemia en sí, también ha sido complicado porque, o sea, también tienes a tu equipo tanto como a nivel local como afuera, ¿cierto? Que están con las mismas probablemente dinámicas y problemáticas que tenemos nosotros, que el confinamiento, poder salir, que los horarios. Y finalmente yo creo que este proceso como de adecuarse al trabajo en casa también requiere cierto orden y estructura, y yo creo que, no sé, pues todos los que nos están escuchando y viendo, a lo mejor de una u otra forma nos ha llevado a ordenarnos, o sentimos que trabajamos más también, o ese tipo de cosas. Entonces, como que yo creo que esa parte como de la regulación, ¿cachai? Así como en qué momento trabajo, en qué no, y cómo ordenar eso. El tema como de organizarte, de qué forma organizarte, ordenar el tema de las tareas que tienes, poner como plazos. Eso yo creo que ha sido un poco como lo más complejo, ponte tú. Entonces, no sé, pues así de modo súper simple. Por ejemplo, yo tengo un par de partners con los que estoy haciendo un proyecto particular hoy día, y algunas de nuestras reuniones parten, ponte tú, a las 10:30 de la noche. Tarde. Entonces, como tarde, ¿cachai? Entonces, como que no, es que, ¿sabéis qué? Porque este es el momento en que, a lo mejor yo tengo una pausa y estoy mucho más ordenado para poder, hacer ese checklist de tarea, ordenar los requerimientos y así yo ponerme a trabajar. Entonces, eso es un poco, ponte tú, lo que es lo que me ha costado regular, ponte tú, en temas como de trabajo y a nivel profesional. Pero estoy fascinado con el tema remoto, ¿cachai? Yo imagino que todos, sí, estoy fascinado porque finalmente, o sea, como que, o sea, manejáis tus tiempos, ¿cachai? Podéis, obviamente, ser o no más productivo, pero o sea, creo que también, o sea, como que hay una puerta que puedes hacer más cosas, y yo creo que el desafío en sí está desde el mundo de las empresas. Yo creo que cómo las empresas ordenan sus estructuras para poder, obviamente, entender y adaptarse a esto. Y bueno, siguiendo ese punto que tocas ahí, Rodrigo, hoy nos toca ver un tema súper interesante que involucra directamente a nuestros negocios, que es la transformación digital. Y seguramente este concepto lo han escuchado antes y bueno, se veían como a implementar a largo plazo, pero con este tema de la pandemia, esos tiempos se aceleraron, se acortaron, y es hoy donde tenemos que sumarnos a este gran desafío de incorporar la transformación digital en nuestro negocio. Y yo creo que hay muchas dudas respecto al tema de cómo empezar o qué herramientas ocupar o cómo coordinar este cambio cultural que tengo que hacer en mi negocio.
Y hoy para eso te invitamos a ti, que eres un experto en el tema. Los presento ya ahora entonces formalmente. Él es Rodrigo Maulén. Ha trabajado en diferentes industrias. Actualmente es consultor tecnológico, donde se encarga de entrenar, transferir y agilizar los procesos de trabajo con el uso de herramientas digitales para construir valor en los negocios. Además es docente de la Universidad Mayor del Desarrollo de Chile y de Viña del Mar, donde toca temas súper interesantes, que es el tema del e-commerce, redes sociales y marketing digital. Así ¿Ya? es. Entonces ahora te cedo a ti la palabra, Rodrigo, donde vamos a ver un poco sobre algunos principios de la transformación digital, estructuras de trabajo, incorporar el marco ágil en las empresas, algunas herramientas que nos ayudan en este proceso y casos aplicados directamente a las industrias de salud, belleza y deporte. Así que te dejo a ti la palabra. Al finalizar vamos a dejar un espacio donde podemos ir resolviendo sus dudas, que nos pueden dejando las preguntas en el chat. Y vamos a tocarlas al finalizar el webinar, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, te cedo a ti la palabra, Rodrigo. Ok, bueno, muchas gracias. Les mando un saludo gigante a todas las personas que están conectadas a esta transmisión. Y les agradezco mucho también el tiempo para poder, obviamente, sentarse a escuchar este tema en particular. Lo que voy a hacer ahora es que voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir también que me confirmen si esto se logra visualizar de la manera correcta para que podamos arrancar. Y ustedes también me confirmen que esto... Perdón, me equivoqué, apreté un botón equivocado. Ahí está. Bueno, como ya Valentina les comentó, mi nombre es Rodrigo Maulén. Llevo alrededor de 11 años trabajando en temas vinculados a tecnología. Partí de una manera muy incipiente por allá por el año 2009, específicamente haciendo y tratando de hacer sitios web. Y en sí, lo que agradezco mucho como el valor del marketing digital en mi vida, porque me ha abierto una puerta desde el ámbito profesional, del desarrollo y entender un poco este proceso de transformación. Yo vengo del mundo de las comunicaciones, soy periodista de formación profesional, pero ya hace muchos años que dejé de ejercer el periodismo y me he especializado y he ido aprendiendo en este mismo proceso sobre el uso de herramientas, sobre el uso de alguna forma de estructuras de trabajo. He tenido la oportunidad de dirigir y coordinar equipos y proyectos y en base a esto mismo, bueno, ya voy a cumplir casi 3 años y medio, casi 4, trabajando como consultor independiente. Me encanta el mundo de la innovación. Soy padre de 2 hijos también, para contarles un poco de mi vida antes de arrancar con esto. Y estoy un poco fascinado y también muy preocupado por los desafíos que se nos vienen en torno a esto de lo que es la transformación digital en sí y cómo específicamente podemos nosotros ir adaptándolo a nuestros negocios. Creo que es una pregunta súper difícil de adaptar, de usar, ¿cierto? Y de implementar, y probablemente no es algo que se logre de la manera más ágil y rápida posible. Dicho esto, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de transformación digital, tal vez lo primero que se nos ocurre es que pensamos en empresas tecnológicas y las empresas tecnológicas un poco tienen relación o se nos viene automáticamente a la mente Google, ¿cierto? Apple y probablemente Netflix, Spotify o algún otro tipo de servicio que nosotros usemos. Voy a ir saltándome la parte de la presentación, un poco ya personal, ya me conocen. Ahí estoy con mi hijo Agustín, que también me acompaña mucho en todas mis locuras. Y partir con esta pregunta. O sea, probablemente ustedes vieron esta lámina en sus perfiles de LinkedIn y estuvo durante mucho rato dando vuelta y es finalmente, o sea, ¿qué es lo que fue o qué lideró la transformación digital en nuestras compañías? No fue el CEO, ¿cierto? No fue el jefe técnico del área, sino que fue la pandemia. La pandemia nos confinó, la pandemia, ¿cierto?, cambió automáticamente como todo el funcionamiento de los negocios, nos tuvo que aislar, ¿cierto? Y finalmente eso tuvo un impacto económico que es no menor. Yo imagino que cada uno de ustedes que obviamente está escuchando y viendo este webinar
están preocupados probablemente por cómo mejorar las ventas, cómo mejorar la relación con los clientes, debido a este escenario y también a lo mejor haciéndose las preguntas que tienen que ver, ok, pero ¿cómo lo enfrento y cuál debería ser el camino que yo debería recorrer para los años probablemente que se vienen o para el presente que tengo que enfrentar? Dicho eso, ¿cierto? Este desafío de la pandemia y qué es lo que tiene que ver en sí la relación o el proceso de transformación digital, tiene que ver con tres elementos que son fundamentales y que están muy conectados entre sí. Las personas, la tecnología y los procesos. Y creo que también un poco va en ese orden, ¿cierto? El trabajo vinculado a la transformación digital. Todo proceso de transformación, ¿cierto?, está vinculado a las personas y parte también como del desafío que tenemos nosotros desde el mundo del emprendimiento, desde el manejo de nuestras pequeñas o medianas empresas, tiene relación con cómo yo formo los equipos, cómo yo de alguna forma genero transferencias de conocimiento que sean efectivas, ¿cierto?, en este mismo proceso, pero también cómo yo soy capaz de construir cierta épica, por decirlo así, para poder motivar a mis colaboradores a enfrentar esto, porque esto también a todos, ¿cierto?, nos ha significado que tenemos que entender la tecnología, hacer funcionar cosas, conectar cosas, ¿cierto?, usar nuevas herramientas que han modificado, ¿cierto?, todo el proceso de trabajo. Y esto, nuevamente, tiene relación con las personas, ¿cierto?, y de alguna forma también con la mentalidad. En este proceso, ¿cierto?, y en este desglose voy a ir compartiéndoles algunas reflexiones y ciertos puntos que tienen que ver con esos tres ítems, ¿cierto?, que están al inicio. Las personas, la tecnología, ¿cierto?, y los procesos. El primero, las personas. ¿Qué pasó con las personas inicialmente en este caso y qué es lo que ha pasado con nuestro usuario o con nuestro cliente, ¿cierto?, y con esta persona en sí? Ha pasado que primero, y esto no es nada nuevo porque yo imagino que esto ustedes lo han visto en webinars o en los seminarios de marketing que han participado, pero el hábito de consumo cambió, o la forma de comprar o la forma de consumir cambió. Cambió porque, bueno, hoy día podemos comprar desde el teléfono, ¿cierto? Hay modelos de suscripción, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo del consumo y en sí el consumo de las personas se modificó. Pero eso no solamente el consumo, sino que también la forma en cómo yo hoy día me informo, ¿cierto? Probablemente muchos de ustedes ven las noticias o se informan a través de Twitter, de Facebook o de alguna red social en particular. Y eso también ha tenido un impacto, por ejemplo, en una industria como los medios. La forma de entretenernos cambió. Hoy día nosotros mismos pasamos más tiempo viendo, no sé, videos en YouTube, viendo películas en Netflix, ¿cierto? O tal vez seguimos constantemente, no sé, un portal de GIF, de memes o lo que sea, ¿cierto? Que nos entretienen dentro de el universo, ¿cierto? De, valga la redundancia, la entretención. La forma de educarnos. La industria hoy día de la educación también enfrenta, ¿cierto?, un desafío que es no menor. O sea, hoy día la educación ya no son metros cuadrados, sino es que tiene que ver con temas como de conectividad. Cómo yo puedo llegar con las clases online debido a este confinamiento, ¿cierto?, a las casas y a los niños en sí. Y cómo soy capaz de estructurar todo eso. Y la misma forma también de nosotros de relacionarnos. La forma en cómo tenemos grupos, ¿cierto?, en los espacios digitales, cómo a lo mejor somos mucho más activistas en ciertas comunidades, ¿cierto?, o cómo nos sumamos a causas que nos parecen interesantes. Si se dan cuenta, todo este mix tiene un impacto ya sea en nuestra mentalidad, en nuestro paradigma, ¿cierto?, y es algo que tenemos que empezar a interiorizar. Si se dan cuenta también, todo esto está sustentado en algo que es bien interesante, que tiene que ver con el desarrollo en sí del conocimiento. Hay algo que es fundamental dentro del proceso de transformación digital y tiene que ver con que yo hoy día no solamente tengo que ser capaz de crear un producto o un servicio, sino que también tengo que ser capaz de canalizar el conocimiento, ¿cierto?, que está dentro de mi organización y tratar de direccionarlo, ¿cierto?, hacia estos usuarios, hacia estos clientes. Tengo el ejemplo ahí de Spotify, me encanta Spotify en sí, pero es un modelo, ¿cierto?, de trabajo donde está vinculado a la agilidad en los procesos, ¿cierto?, el entendimiento de los usuarios y de los clientes para mejorar en sí la experiencia y el uso de un producto, ¿cierto?, que funciona y que está conectado con miles de artistas y muchos estilos musicales. Entonces,
creo que desde ahí hay que ir mirando probablemente estos ejemplos para poder entender estos procesos de adopción. En esta misma etapa, cuando hablamos de las personas, ¿cierto? Y específicamente de lo que se trata de este webinar, que tiene que ver con las herramientas en sí, es que desglosé 3, en este caso, que me parecen que son fundamentales cuando queremos iniciar ya sea el camino hacia la digitalización y hacia la relación con los clientes, pero también cuando queremos ir en una avanzada mucho más allá, pensando en implementar una tecnología, pensando en implementar una nueva idea, ¿cierto? Pensando en buscar la forma de entender, a lo mejor en un panorama, en un abanico completo, ¿cierto? Al usuario, la experiencia y todo lo que yo estoy dispuesto a entregar en esta etapa. Esas 3 herramientas son el buyer persona, el mapa o el viaje del cliente, ¿cierto? Y el mapa de servicio, que creo que las 3 bien complementadas nos ayudan a generar o llegar a esa conexión, ¿cierto?, con estos usuarios. Probablemente también ustedes están familiarizados con el concepto del buyer persona y lo han visto en más de algún tipo de curso, y si ya están practicando técnicas de inbound marketing, van a saber de qué se trata. ¿Qué nos permite finalmente esta lámina que está aquí y este frame que estamos viendo? Nos permite, ¿cierto?, poder hacer una especie de maqueta o arquetipo, llamémoslo, de quién podría ser nuestro cliente ideal en base a ciertas características. Y en todo proceso hoy día de comunicación digital, de marketing digital, tenemos que tratar de hacer este ejercicio, porque si no vamos a estar siempre buscando clientes en frío, que se puede hacer, pero probablemente va a ser mucho más difícil, ¿cierto?, para generar probablemente leads de calidad o finalmente las ventas que estamos buscando. Entonces, en este plano, el buyer persona lo que hace es que nos orienta en base a estas características que ustedes pueden ver, desde la edad, desde el nivel de estudio, ¿cierto? Y finalmente, donde nosotros podemos ir poniendo el foco, ¿cierto?, en cuáles deben ser los puntos de dolor que tiene ese individuo. Si yo trabajo, no sé, en una empresa de venta de un software, por ejemplo, o de venta de algún servicio, no sé, vendo maquinaria que cada máquina, por ejemplo, cuesta, no sé, $1.000.000, no sé, probablemente esa es una decisión que no es una venta que se vaya a generar, que yo vaya a ver esta máquina y la vaya a comprar, sino que hay que generar todo un proceso de educación y de internalización en esa fase de la venta. Entonces, esta estructura del buyer persona me permite orientar esa comunicación en base también al punto de dolor, ¿cierto?, que tiene el usuario que está desde el otro lado. Desde ahí tenemos esta primera mirada, e incluso cada uno de ustedes lo que puede ir haciendo es que puede confeccionar distintos buyer personas para cada uno de sus canales digitales y empezar a generar comunicación, ¿cierto?, dirigida en base a esos puntos, ¿cierto?, para poder conectar y generar las instancias que son necesarias para empezar a dialogar con los individuos. Como también entendemos, ¿cierto?, el proceso como el marketing hoy día cambió, entonces ya no basta solamente contar haciendo imágenes de alto impacto, sino que tenemos que empezar a dialogar, conversar, internalizar, compartir información, hasta que eso se transforma en un proceso o una venta en particular. El segundo elemento dentro de esta relación de las personas tiene que ver con el viaje en este caso del usuario. Ese individuo, ¿cierto?, probablemente aquí tenemos 2 ejemplos en particular, pero desde cómo yo puedo tener una experiencia desde que hago una reserva para poder quedarme en un hotel, ¿cierto? O cómo yo podría usar a lo mejor algún tipo de herramienta online que yo estoy tratando como de comercializar y cuáles deberían ser los pasos, ¿cierto?, en cómo podría encontrar esta herramienta ese buyer o ese individuo que está desde el otro lado. Entonces, ¿qué nos permite cuando nosotros desarrollamos este viaje y lo empezamos a confeccionar? Nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, los canales que tenemos que nosotros habilitar y dónde este individuo nos podría encontrar. Nos va a poder orientar también en base a las sensaciones y las experiencias que podría tener ese individuo cuando va pasando por cada una de estas etapas. Y desde ahí, yo finalmente lo que puedo hacer es que puedo ir generando ciertos incrementos o la implementación de ciertas ideas que me permitan mejorar ese proceso o esa experiencia en este viaje que va a tener el individuo. Sentamos las bases, ¿cierto?, y vamos entendiendo, o lo que rescatamos de ahí también es que rescatamos el comportamiento, ¿cierto?, del usuario desde el otro lado. Y la tercera herramienta, ¿cierto?, tiene que ver con el mapa de servicio. Y el mapa de servicio ya es una confección donde
tengo el viaje, tengo el buyer persona, ¿cierto? Pero a la vez también lo que yo genero, ¿cierto? En este caso son todas las otras instancias que deberían activarse cuando el individuo hace este recorrido. Si se dan cuenta, ustedes lo que ven en esta lámina es que ven en la capa de arriba el Customer Journey de un usuario que puede visitar una tienda a nivel web y como pueden ver en la parte donde dice Visit Website, ¿cierto? Hay una línea de interacción que podría decir, bueno, si el usuario está visitando el sitio, ¿qué elemento, ¿cierto?, de la primera línea de interacción yo podría activar? Claro, un chat de soporte que automáticamente levante y diga, o no sé, ¿en qué te puedo ayudar? O en el caso, si el individuo está yendo a una tienda y está entrando probablemente a nuestra tienda y está viendo cosas, lo mínimo que yo debería hacer es poder saludar a la persona y ahí establezco el primer punto de contacto. Y un poco este mapa de servicio nos ayuda a confeccionar toda esta tarea, todo ese proceso, ¿cierto?, de relacionamiento, donde podemos visualizar también los gatillantes que hay que considerar si es que yo tengo que pistolear algo para saber si está en mi inventario, ¿cierto? Si voy a tener problemas probablemente con la entrega, si es que es una compra online. O sea, tengo todos los elementos mapeados y así también yo puedo tener una fotografía mucho más clara, ¿cierto?, de las cosas que puedo mejorar, qué es lo que puedo implementar, ¿cierto? En sí tengo una vista. Y si se dan cuenta, todo esto, esta primera etapa, tiene que ver con la relación, ¿cierto?, que yo voy a construir y cómo voy a empezar a activar ciertas cosas con mis usuarios. ¿Por qué? Porque este proceso de transformación digital también, ¿qué nos ha enseñado? Y por eso también vuelvo al ejemplo de Spotify o de Netflix, nos ha enseñado, ¿cierto?, que hoy día todo es experiencia. Esto es algo que probablemente también lo han escuchado un montón, pero es verdad, tenemos que poner foco en el cliente. A modo de ejemplo, les cuento una historia. Hoy día me fui a recortar el pelo y la barba, en este caso, y estuve con un emprendedor que decidió como dejar el lugar donde trabajaba y se instaló él mismo en su lugar. Y él mismo me decía, o sea, yo me demoro, me dijo, a mí no me importa demorarme un poco más si es que tengo que cortar el cabello o la barba, ¿cierto? Sino que lo que me interesa es que mi cliente se vaya contento, que tenga una experiencia en este caso y que me pueda recordar, ¿cierto? Y que se vaya satisfecho con el servicio que está contratando. Entonces, y él lo decía, como un buen barbero, el foco hoy día tiene que estar en el cliente. Entonces, en esa experiencia en sí. Y yo creo que esa es parte también del desafío que tienen como las organizaciones y todas las empresas hoy día. ¿Cómo mejoramos esta experiencia? ¿Por qué? Volviendo al punto inicial. La digitalización cambió todos los patrones de comportamiento de nosotros. Pasamos más tiempo conectados, interactuamos en ecosistemas digitales, ¿cierto? Y estamos mucho tiempo, se invierte mucho tiempo en esto de la tecnología en sí. La misma planificación, en base ya sea a la pandemia y a todo lo que ha ocurrido hoy día, ya no es para 5 años ni 2 años y decir, sabéis que en 2 años más yo quiero estar allá. Tenemos que entender de que tenemos que empezar a vivir el aquí y ahora, y es fundamental. Entonces tenemos que tratar de acelerar, ¿cierto?, el proceso de trabajo para poder concretar las cosas y mejorar esa experiencia en sí. Y lo otro no menor es que tenemos que también entender o rescatar la huella digital de los individuos, los datos que nos entregan, ¿cierto? Y desde ahí empezar a mejorar, ¿cierto?, cada una de las experiencias de comunicación, ¿cierto?, de diálogo, de proceso, de instancia, de mail o lo que sea con nuestros usuarios. Todo esto, ¿cierto?, si uno lo va internalizando, se va mejorando en sí, en este caso, la experiencia. Las herramientas digitales para este proceso también, que nosotros podemos como internalizar o empezar a aplicar, y esto yo también se los comento desde mi lado de emprendedor. Y fue una selección un poco de herramientas que ocupo y que las llevo, o sea, y que las he internalizado en los últimos 4 años, incluso 5, para mis procesos de trabajo y para poder coordinar en los equipos. Primero, la suite de Google, que me parece muy, muy práctica, ¿cierto? En sí, ¿por qué? Porque nos entrega la posibilidad de tener espacio en la nube, de tener documentos compartidos, ¿cierto? Armar estructuras de trabajo dentro de todo esto, puedo armar encuestas y levantar ciertos requerimientos de manera muy rápida. Tiene la posibilidad de conectarse con otras apps también, si es que quiero, no sé, tener un tablero, una carta Gantt, ¿cierto?, unas tareas o lo que sea, o alguna plataforma de CRM, o sea, puedo conectar la suite con otras herramientas, puedo hacer videollamadas, puedo tener un canal de YouTube, o sea, la verdad que el universo en sí de la suite es bien interesante. Y cualquiera de ustedes que esté en alguna etapa más madura también con su empresa, ¿cierto?, si son equipos pequeños, por ejemplo, me parece también que es súper valorable incorporar, ¿cierto?, a lo mejor la suite en una versión de pago, ¿cierto?, donde uno paga $4,5 o $5 más o menos por
usuario dentro de la plataforma y tenemos todo este ecosistema, al menos de trabajo en una primera etapa, súper ordenado. Creo que eso es fundamental en este caso para poder empezar a dialogar y empezar a modificar, ¿cierto?, la estructura si es que queremos ser nosotros mismos digitales en este caso. Una segunda herramienta, bueno, en este caso, y acá me encanta un poco también el trabajo que hace el equipo de Agenda Pro, porque han sido capaces de articular lo mejor de todos los mundos, en base a tener la posibilidad de servicios vinculados a una agenda, a una app móvil, ¿cierto?, a la posibilidad de trabajar en los perfiles de clientes de una manera muy ordenada, con un CRM, puedo levantar encuestas, puedo tener las mismas videoconferencias, puedo tener un sistema, como pueden ver ahí, de inventario. ¿Y por qué todo esto? Porque dentro del mismo proceso de transformación y de estructura, hay 3 puntos que son claves probablemente dentro de todos los negocios. Primero, el entender de cómo vamos a generar las ventas, cómo vamos a atraer nuevos clientes, ¿cierto? Y también cómo vamos a gestionar todo ese proceso, ya sea con un equipo, ¿cierto?, de manera individual. Entonces yo tengo que ser súper, tal vez, ordenado, ¿cierto?, y necesito algún tipo de herramienta que me permita darle seguimiento a esas oportunidades o llevar un orden en sí. Por eso creo que es importante entender de cómo voy incorporando estas herramientas. Lo segundo, el punto del marketing, creo que es fundamental. O sea, no solamente hacer el esfuerzo por comunicar, por marketear cosas, sino que también darle seguimiento a esos esfuerzos. O sea, si yo hoy día no estoy midiendo los esfuerzos, en este caso, que hago a nivel de marketing, bueno, estoy perdiendo un poco de tiempo y estoy perdiendo también la plata. Entonces, entendiendo todos los alcances que tienen las herramientas tecnológicas, hagamos marketing, ¿cierto? Pero también apliquemos los números y seamos capaces de utilizar la data para que las campañas sean mucho más efectivas, todo lo que estamos pensando. Y el tercer punto es la postventa. Hay un especialista que a mí me encanta que se llama Seth Godin, que escribe ya hace mucho rato en torno a estas transformaciones, a las tribus y la digitalización, ¿cierto? Y él también hace muchos años atrás dijo, y creo que es no menor, un punto de alcance que tiene que ver con que el marketing, en este caso, desde el momento en el que vivimos, tiene que ver o tiene que estar conectado con una muy buena postventa. Un cliente, ¿cierto?, que finalmente hace una consulta a través de un canal digital, ¿cierto?, que está interesado, y si finalmente nosotros somos ágiles en la respuesta y en la resolución de ese problema, o sea, imaginen la percepción de valor que tiene ese usuario o ese individuo, ¿cierto?, de vernos ágiles, de vernos proactivos, ¿cierto?, y resolutivos ante algún tipo de inconveniente. Y creo que estos 3 puntos tienen que estar sí o sí focalizados, orientados a nuestros negocios. Lo segundo tiene que ver con los procesos, y esto probablemente es una capa también que, ok, pero ¿para qué yo quiero mejorar ciertos procesos? ¿Por qué lo tengo que hacer? Los procesos son probablemente la consecuencia de todo lo que ha ocurrido con la transformación digital. Yo hasta hace un par de años atrás trabajé en una industria donde me llamaba poderosamente la atención que el equipo más grande de la empresa fuese el equipo informático, que eran alrededor de 35, casi 40 personas, y era un equipo que no construía valor. Y cuando hablo de eso, de construcción de valores, que tengo un equipo de desarrolladores, que son 40 personas, pero que están encargados de mantener los procesos internos de la compañía, que el correo no se caiga, que el chat funcione, que el software que usamos esté correcto, ¿cierto? Pero finalmente nada pensado para el cliente final. Y esas son cosas que finalmente uno de repente las va reflexionando y digo, wow, tengo un equipo súper grande acá, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando para apostar o ofrecer en este caso afuera? Con esta digitalización, ¿cierto? Y esta consecuencia en torno a los procesos, ¿cierto? Es que tenemos que entender que el tiempo real nos da y genera un impacto sí o sí en nuestra empresa, que el no saber correctamente cómo digitalizarnos nos afecta de manera súper también difícil, ¿cierto? Entendiendo, bueno, todo lo que tiene que ver con la digitalización y la automatización. Esto también de que tenemos que empezar a reconvertir nuestra fuerza laboral es un tema, ¿cierto?, que tenemos que vincularlo a los procesos. ¿Por qué? Porque la automatización hoy día también está muy presente. O sea, desde automatizar el envío de correo electrónico hasta, no sé, hasta que un mismo robot sea capaz de leer la planilla de los sueldos y que pueda pagar los sueldos de las personas dentro de una organización. O sea, el escenario que se nos viene es complejo, pero también es súper desafiante en torno a todo esto. Y donde finalmente en este mismo proceso nosotros podemos generar el hincapié es que tenemos que apostar a
esa eficiencia y también a la reducción de ciertos costos que están conectados al tema de entender los datos en sí para poder agilizar estos procesos. Estos procesos, ¿cierto?, nos llevan a dos puntos que son, como ya dije, la reducción de los costos y lo otro, ¿cierto?, que aprovechemos esa eficiencia para poder o hacer la apuesta en la construcción o el valor de la lealtad que tenemos con los clientes. Nunca antes habíamos tenido la posibilidad de estar tan conectados, ¿cierto?, con las personas y de poder llegar a tantas personas. Entonces hagamos esa apuesta. El negocio hoy día desde lo digital es construir relaciones, ¿cierto? Construir relaciones y hacer negocios probablemente también con las personas que comparten nuestras mismas visiones, nuestras mismas miradas, ¿cierto? Nuestros mismos motivadores. Y desde ahí, la invitación también para ustedes es que, ok, ¿cómo yo puedo entender o mejorar, ¿cierto?, alguna capa de mi proceso de comunicación o digitalización que vaya en la apuesta en la reducción de los costos, pero que también sea capaz de impactar en el valor o la lealtad que tenemos con los clientes? Una pregunta también para ustedes y en base a todo el trabajo que estén ustedes pensando en el cómo abordar, ¿cierto?, la transformación digital, en cómo hacerlo, qué puedo implementar, es que siempre háganse la pregunta, ¿cierto?, de si construimos valor o no. O sea, y valor en este caso ya sea para mejorar un proceso interno o valor en este caso para el cliente. En simple, no sé, si soy dueño de un taller mecánico, ¿cierto?, y le mando un mensaje de texto a alguno de ustedes para avisarles que su auto está listo, ustedes no van a ver ese mensaje de texto como algo invasivo, sino que lo van a ver como, wow, con una percepción de valor, y es como que, wow, qué increíble, o sea, mi auto está listo, lo voy a ir a buscar. Entonces, entender también esa lógica de cómo las herramientas nos ayudan para generar esa instancia, y finalmente eso es un montón de ganancia, por decirlo así, para nuestros negocios y para la reputación de nuestra marca. Algunos ejemplos que pueden estar ahí, bueno, y que son ejemplos que los estuvimos como discutiendo con nuestro equipo, pero si alguien trabaja en el mundo de los vuelos, ¿por qué no pensar a lo mejor en una plataforma que nos permita hacer cambio de nuestros tickets de avión sin importar la aerolínea, la fecha y los precios, y que sea como todo un ecosistema donde se puedan generar o modificar las transacciones sin tener tanto como probablemente el resguardo? Esta es una idea muy al vuelo y una idea muy así, sin madurar ni pensar, pero fue algo que estuvimos discutiendo como con el equipo. Entonces, pensando en esto del tema del valor. O instancias como las que ya existen, pero que tienen que ver con aprovechar el tiempo disponible que tienen los médicos. Entonces, cuando alguien baja una hora, ¿cierto?, decir, yo no puedo ir al médico, ¿cómo esa hora puede llegar una persona que sí necesita ir a ese doctor? Yo creo que en este universo también la tecnología tiene, y nosotros tenemos una posibilidad de poder abordar estos dolores, ¿cierto? Y algunas de las problemáticas que son bien interesantes. ¿Cómo las conectamos con nuestros negocios, ¿cierto? También creo que ahí está un poco el desafío. Para que esto también ocurra, ¿cierto? Y esto es como a modo de recomendación para ustedes, es que también tenemos que rescatar 3 principios, que son que en base a todo este proceso de cambio, de transformación, de implementación, de tecnología, un sinfín de cosas, tenemos que atender si lo que vamos a hacer es viable, si el usuario va a existir en este caso, o sea, hay una deseabilidad en torno a esta nueva propuesta o a este nuevo cambio, ¿cierto? Y también si es factible de implementar a lo largo del tiempo. Entonces, acá me voy a adelantar un poco las láminas que vienen más adelante, pero la invitación es como a pensar, ¿cierto? A entender de que no hay que tener miedo a prototipar cosas, porque en ese proceso, ¿cierto?, hay mucho aprendizaje. Y en sí, ¿cierto?, también cuando abordamos la transformación digital, uno puede decir, ok, tengo 2 instancias de cómo hacerlo. Puedo hacerlo, ¿cierto?, de manera gradual o lo puedo hacer de una manera radical. Es decir, ¿sabéis qué? Voy a bajar el switch y vamos a transformar todo esto y lo vamos a digitalizar. Lo cual es un poco riesgoso y complicado. Entonces, ustedes pueden partir, ok, me interesa mejorar la calidad. ¿Y la calidad dónde podría estar? En la relación con los clientes. Entonces, a lo mejor ahí ustedes pueden levantar cientos de indicadores y el primer proceso de transformación digital va a apostar a la calidad, a la relación y la comunicación que van a tener con los clientes. O creo que ahora me interesa mejorar el proceso de finanzas y de facturación. Ok,
cómo desde la transformación podemos buscar la tecnología, armar el equipo, ¿cierto? Y mejorar un proceso de facturación, a lo mejor que sea mucho más ágil, más rápido en mi compañía. Entonces eso ataca un punto en particular. O el tema logístico, para resolver en los envíos, ¿cierto? O en sí el bodegaje, ¿cierto? De un gran e-commerce o lo que sea, o nuestra propia tienda. Y ahí ya yo inicio un proceso. Lo más importante es que ustedes sepan visualizar y decir, ok, ¿dónde yo puedo aplicar esto? ¿Dónde finalmente existe como una piedra en nuestro zapato o un dolor, por decirlo así, y abordarlo, atacarlo, en este caso, y resolverlo a través de esta adopción e implementación de tecnología. Importante también, como dice ahí, es que si van a iniciar el proceso, hagan un checklist de todas las cosas que tienen que hacer para que eso ocurra y que pueda llegar a buen puerto. De lo contrario, va a terminar siendo un proyecto que se va a perder en este caso y se va a, probablemente no se va a terminar, no va a llegar a buen puerto. Cuando hablábamos también del seguimiento y el valor, y aquí también un poco como el volver al mundo del CRM, el seguimiento y la venta, el marketing y la postventa, es que para nuestros negocios, ¿cierto? Hoy día, una herramienta que me parece que es muy potente es como el uso del WhatsApp Business. Es gratuito, ¿cierto? Oh, perdón, me adelanté muchas láminas. Ahí está. El WhatsApp Business nos permite, ¿cierto? Y que puede ser una herramienta clave, a lo mejor solamente en el proceso de organización de nuestros contactos, en la comunicación o agrupar a nuestros clientes, ¿cierto? Por segmentos, la posibilidad de armar catálogos dentro de un WhatsApp, ¿cierto? Y enviarle precios, fotografía de productos, ¿cierto? A alguien que esté interesado. O sea, desde ahí yo puedo tener otros elementos también que me permitan conectar con una agenda, con una reserva, puedo enviar un link, un sinfín de cosas más. Entonces, creo que es una herramienta clave, bueno, para todos los que somos medianos, ¿cierto? O pequeños emprendedores. Entonces, creo que ayuda mucho. Como dice ahí, puedo armar catálogos, puedo generar otras integraciones si quiero habilitar un chatbot. Y en el futuro, probablemente es algo que ya está ocurriendo, es que se va a poder pagar a través de una aplicación como WhatsApp Business. Entonces, toda esta escalabilidad también la tenemos que tener presente, ¿cierto? Y tenemos que ser capaces de visualizarla y tratar de implementarla. El tercer punto tiene que ver con la cultura en la transformación. Y la cultura está de alguna forma conectado con quién lidera todo esto. Los liderazgos son clave, o sea, un líder dentro de una organización, el dueño, probablemente ustedes que son dueños de sus propios negocios, tienen que adoptar tal vez una postura, ¿cierto? Y un mindset que diga, ok, voy a abordar esto, y ustedes van a ser los encargados de transmitir este proceso de transformación digital a sus colaboradores. ¿Cómo? Escuchándolos, atendiéndolos, ¿cierto? Y prestando probablemente atención a los desafíos que tiene nuestra propia compañía. Los liderazgos que deben ser capaces de atender y entender. Primero, entender las herramientas, entender todo este pool de cosas que existen en el mercado y finalmente ser capaz de visualizar y decir, ¿sabes qué? Que yo a lo mejor voy a invertir en cierto tipo de herramientas, pero que finalmente me van a agregar valor en todos estos procesos. Entonces, creo que eso es clave. Es como que yo diga, como que yo me quisiera postular a un cargo de jefe de marketing digital en algún área, pero que ni siquiera sepa usar la suite de Google, o que no sé, o que ni siquiera sepa dónde están las herramientas de segmentación de publicidad en Facebook. O sea, un gerente de marketing digital hoy día que no tiene relación con las herramientas, que no las conoce, o sea, es imposible que pueda estar en un área de esas características. Lo otro es que sean capaces de diseñar procesos, ¿cierto? O propuestas, o productos, o servicios, pensando también en el proceso de adopción, tanto de sus colaboradores, como en la adopción que van a tener, ¿cierto?, los usuarios para los cuales ustedes pensaron ese producto o servicio. Y tercero, que las soluciones vayan de punta a punta, ¿cierto? Como un Uber, como un Airbnb, ¿cierto?, donde todo el proceso, todo el journey está pensado, ¿cierto?, en base a esas características. Y creo que ahí está la clave. El liderazgo en una cosa en el tema de la cultura. Lo segundo, en este caso también en la cultura, es que tenemos que empezar a incorporar ciertos procesos de trabajo. Y ahí la agilidad es fundamental. Acá no hay que tener miedo a equivocarse, es lo primero. Hoy día el escenario más encima es de tremenda incertidumbre, entonces la posibilidad de testear, de validar, de crecer, en este caso, y de probar, está más presente todavía. Entonces la agilidad nos va a ayudar, ¿cierto?, a adecuarnos en este escenario que es complejo de por sí. Lo segundo, busquen, ¿cierto?, perfiles digitales que los ayuden en este proceso de transformación.
Y si probablemente existe como una brecha para poder encontrar esos perfiles, lo importante es que seamos capaces de formar a nuestros colaboradores para que vayan adoptando, ¿cierto? Y entendiendo el valor, ¿cierto?, de un nuevo conocimiento y cómo ese conocimiento puede sumar en nuestra organización y en un equipo completo o en un área en particular. Y lo otro es que nuestra estructura como organización también debe pensarse que hoy día, por ejemplo, en base a la misma pandemia, en base al confinamiento, ¿cierto?, no sé si es necesario, por ejemplo, que un área de finanzas o de recursos humanos tenga que ir a una oficina para poder interactuar. Hay cosas que pueden hoy día resolverse de manera remota. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen una serie de especialistas que están estudiando, ¿cierto?, los cambios hoy día en el mundo, pero dicen que probablemente, o sea, los equipos de las empresas en sí, en la próxima era, que en esta era que se viene, van a estar trabajando de manera remota. Entonces, eso da oportunidad de nuevos negocios, de nuevas especialidades, ¿cierto?, de nuevas formas de interactuar. Y creo que es fantástico también eso. Pero eso está vinculado a la cultura y finalmente es, ok, ¿cuánto yo estoy dispuesto a ceder en este mismo proceso? Y el liderazgo en sí, como ya dije, es el gran desafío. Y es cambiar probablemente la forma de pensar donde se toma una decisión desde arriba y se hace hacia abajo, sino que ese liderazgo tiene que nacer, ese líder tiene que ser capaz de, obviamente, impregnar esto, pero donde el foco lo tiene que centralizar en que queremos gestionar ese cambio y donde este mismo líder sea capaz de decir, ok, vamos a ir de A a B, ¿cierto? Y en este mismo proceso vamos a aprender de nuestro error y no vamos a tener ese temor a prototipar. Entonces, creo que esto enriquece mucho, ¿cierto?, el proceso de trabajo de cualquier compañía, cuando escuchamos, ¿cierto?, a nuestros colaboradores y cuando también rescatamos, ¿cierto?, la información que nos entregan nuestros propios usuarios y clientes dentro de cualquier proceso, cambio, transformación, implementación de lo que estemos buscando en base a la tecnología. ¿Qué recomendaciones también en esta etapa de la cultura yo les puedo compartir? Es que, bueno, generan ambientes favorables donde el error sea parte del aprendizaje. Entonces, donde no exista el temor a equivocarse, sino que sea parte también de una retrospectiva y permita retroalimentar a los equipos. Muchas veces, bueno, imagino que todos nosotros somos como emprendedores, ¿cierto? O como pequeñas empresas, ¿cierto? Tenemos equipos agotados. Entonces, tratemos de buscar los talentos y generar estas sinergias para que esto también pueda empezar a ocurrir. Importante entender también el lugar de donde están, ¿cierto? De que ustedes pueden aplicar FODAS, Porter, ¿cierto? Análisis, mapas en este caso, pero saber dónde están y también entender hacia dónde se quieren mover y entender también cuáles son los activos estratégicos que tenga la compañía. Desde ya sea equipos talentosos, desde sea probablemente la confección de algún tipo de tecnología, o de la posibilidad de generar nuevos servicios o productos a través de muy buenas ideas que estén dentro de sus propias organizaciones. Es importante, como ya definimos, ¿cierto?, que ese aumento de su estrategia tenga foco en la experiencia del usuario y centrarse, ¿cierto?, en que esa experiencia sea muy redonda y que tengamos a nuestros clientes satisfechos y la la eficiencia operacional desde el otro lado. Importante también que se pueda no solamente esto quedar en un concepto, ¿cierto?, de transformación y de ideas y que sea algo como muy holístico, sino que por cada una de las iniciativas, ¿cierto?, y de los objetivos que yo esté buscando, ¿cierto?, tengo que definir ciertos indicadores. Si probablemente el desafío de transformación digital va a partir por mejorar la calidad y el servicio y la comunicación con mis clientes, yo puedo establecer ciertos indicadores ahí que van a tener que van a ser indicadores de satisfacción, ¿cierto?, que pueden ir de lo positivo a lo negativo, pero que voy a tener algún tipo de datos, ¿cierto?, y voy a tener una percepción de esos clientes en torno a mi marca. Y eso es lo que va a abordar el proceso de transformación digital. Y entender también todo lo que yo tengo que hacer para que esas cosas ocurran, que probablemente tienen que ver con instalar un nuevo proceso de trabajo, instalar ciertas herramientas que me permitan tener control y seguimiento como de las tareas o de las cosas que tengo que hacer. Es importante, como hemos dicho, ¿cierto?, que se involucren a las personas, la cultura, ¿cierto?, porque finalmente son ellos los que le dan forma a esto. Es importante aprender de los objetivos, ¿cierto?, y de la medición de los resultados que nosotros podamos generar.
dentro de este mismo proceso, ¿cierto? Y para ir acotando, y por qué cuando les hablaba de la agilidad, bueno, la agilidad, en el costado izquierdo ustedes ven como todo el frame del Scrum y de la agilidad en distintas de sus fases, ¿cierto? Y que tiene elementos que son muy interesantes, pero en este sentido, y considerando también de que si somos emprendedores, si somos pequeñas empresas que estamos iniciando este camino, yo imagino que los principales desafíos que tenemos hoy día tienen que ver como cómo selecciono una tecnología para poder aplicarla y también cómo logro ser relativamente ordenado en un proceso de comunicación, de seguimiento, ¿cierto?, de mis redes sociales en sí. Entonces, rescatando lo mejor como del Scrum, ¿cierto?, y de la agilidad, yo lo único que les puedo transmitir para poder ordenar, y es que miren al costado derecho, en este caso de la lámina, donde tenemos los to-do, lo que está en progreso, ¿cierto?, y lo que yo tengo hecho, perdón, es que seamos capaces de hacer listados de las tareas y que seamos súper nosotros honestos con las horas productivas que yo obtengo para resolver ciertas tareas. Desde ahí voy a poder decir, ¿sabes qué? O sea, para poder agilizar este proyecto o para poder agilizar el proceso de comunicación de mi empresa y mi proceso de comunicación digital, yo tengo, no sé, 6 horas de la semana para poder abordar esto. Entonces, ya sea con el equipo o de manera individual, puedo dividir esas horas en distintos momentos de la semana y digo 2, 2 y 2, o voy a trabajar un día completo de esas 6 horas solamente para mejorar ese proceso. Entonces, desde ahí estoy siendo súper honesto, ya sea con el equipo o conmigo mismo, sin, obviamente, ir más allá, ¿cierto? O sobreexigirme, y digo, ok, tengo X cantidad de horas para poder resolver esta tarea y las voy estructurando en todo en este Kanban que se ve en el costado derecho, ¿cierto? Donde es listo, armo los checklists y después voy moviendo y voy ejecutando. Entonces, desde ahí, ustedes van a poder visualizar y van a poder controlar, ¿cierto? Todo, ya sea las tareas, las actividades, ¿cierto? Que están vinculadas a su negocio. Por último, y para ir cerrando también en torno al tiempo, y también gracias a la paciencia que han tenido ustedes por escucharme durante estos casi 50 minutos, es que en el ecosistema que construimos, ¿cierto? Es importante que seamos capaces de ser diversos, ¿cierto? Diversos porque la diversidad nos permite complementar las capacidades, ¿cierto?, que nuestra organización inicialmente no tiene, y creo que hoy día en este mundo colaborativo, remoto, ¿cierto?, y de transformación, están las instancias para poder generar esa diversidad y que finalmente pueden entregar un mucho mayor valor a nuestra organización, a nuestra empresa o a nuestro emprendimiento. Lo segundo, que seamos capaces de resolver los problemas para los cuales, como dice ahí, no se cuentan con las capacidades internas. Entonces, seamos honestos y seamos capaces, si es que no tenemos la capacidad interna, ¿dónde la podemos ir a buscar hoy día? Ahí yo creo que el mundo del startup nos ha enseñado un montón. Agilidad, velocidad, buscar la solución, ¿cierto? Entonces, existen hoy día probablemente, nosotros dentro de nuestras organizaciones podemos tener muchos problemas y probablemente ahí hay un emprendedor o una pequeña startup que diseñó o confeccionó o tiene algo a lo mejor que nos podría ayudar a atacar un dolor en particular de nuestra organización. Entender y internalizar, ¿cierto? Como tercer punto, esto de la rapidez, la agilidad y la certeza en torno a la solución del problema que yo voy a resolver. Insisto, este ecosistema de diversidad hoy día probablemente es un atributo y es algo que tenemos que empezar a nosotros mismos a internalizar. En el ecosistema digital hoy día están las soluciones y están las oportunidades para nosotros. Entonces, tratemos de observarlas, de mapearlas, ¿cierto? De ser honestos con nuestros dolores también, ¿cierto? Y, ok, ¿cómo yo entro en esta nueva era, ¿cierto? Para poder competir y estar de igual a igual y también para poder destacarme, ¿cierto? En la categoría donde está mi negocio. Y por último, es que es un encuentro de emprendedores, ¿cierto? Y de las grandes empresas. Las grandes empresas que están haciendo hoy día están reclutando ese talento, ¿cierto? Que está afuera, lo están incorporando a sus organizaciones, ¿cierto? Y están aprendiendo, ¿cierto?, de estos equipos nuevos, de estas nuevas formas de trabajar, porque lo necesitan y porque es algo urgente, ¿cierto? Y es una forma también de entender el presente en el cual estamos hoy día. Eso es un poco lo que yo les puedo transmitir en torno a la transformación digital y los desafíos que se vienen en base a estas herramientas que nos pueden ayudar. Incluso hay un montón de herramientas más, ¿cierto?, ya sea digitales y que de trabajo, pero necesitamos confeccionar
la hoja de ruta, ¿cierto?, para que nuestro negocio pueda ser digital. Ahí está mi fotografía, que es bastante horrible también, pero los dejo con bueno, estoy en LinkedIn, me pueden buscar en Instagram, ¿cierto? Y ahí está mi correo en caso que tal vez me quieran escribir para hacer algún tipo de consulta. Normalmente con mi equipo siempre estamos abiertos al diálogo y siempre tenemos estas instancias, ¿cierto?, de interacción, porque la verdad es que trabajamos con muchos emprendedores y muchas medianas empresas y aprendemos mucho en el día a día también de ellos. Agradezco también mucho al equipo de Agenda Pro por la invitación y les doy gracias por haberme escuchado durante estos 51 minutos de tiempo. Perfecto, Rodrigo. Súper interesante lo que nos contaste en todo este tiempo, y mientras nos van dejando algunas preguntitas por chat, que ahora es el momento que tenemos un experto, así que aprovechenlo para salir de todas esas dudas, quizás cómo empezar o qué herramientas ocupar o cómo organizarme en mi negocio. Les quiero contar que, bueno, como les comentó Rodrigo, aparte de hacer un cambio cultural en nuestros negocios, es importante apoyarse en herramientas que automaticen y faciliten la gestión. Y en Agenda Pro eso buscamos, simplificar el día a día y hacer crecer sus negocios a través de herramientas esenciales como mencionó Rodrigo. Ofrecemos agendamiento online a través de un minisitio que lo puedan compartir en redes sociales, tener un perfil completo de tu cliente para conocer cuáles son los tratamientos que se han realizado, encuestas de satisfacción, que es importante, para disminuir la inasistencia a tu centro de los clientes. También tenemos recordatorios, una herramienta de marketing, control de la caja de inventario, que es súper importante, y bueno, videoconferencia, que lo están ocupando mucho en el área de la salud. Claro. Y en Agenda Pro estamos trabajando en un nuevo proyecto, que ya van a tener más adelante noticias sobre eso, en una herramienta que puede generar más ingresos, aumentando la recurrencia de nuestros clientes y convirtiendo los clientes nuevos en clientes recurrentes, ¿ya? Entonces, bueno, la idea es cómo recuperar el cliente que no ha ido mucho tiempo, o cómo llenar esos cupos que se encuentran disponibles en último minuto, cómo llenar ese tiempo de baja demanda, conocer ese porcentaje de ocupación y además tener un seguimiento inteligente de los clientes, en base a recordar a los clientes sobre servicios que suelen agendar periódicamente, etcétera. Entonces, más adelante les vamos a contar sobre este nuevo proyecto, que ya estamos casi. Y bueno, la idea es que si desean más información sobre todas nuestras herramientas o sobre este nuevo proyecto que estamos armando, nos puedan contactar también a través de nuestra página web, www.agendapro.com. Te pueden pedir una demo personalizada para su negocio y pueden ocupar la plataforma en un periodo también de prueba, ¿ya? No olviden suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Vamos a ir subiendo también todos nuestros webinars, que lo pueden ir viendo, y vamos a compartir también esta presentación que nos dio Rodrigo. Me parece fantástico en este caso el nivel de funcionalidades que también ustedes facilitan a sus clientes, y cómo también han ido rescatando lo mejor, en este caso, de todos los mundos para tener un servicio que es bastante integral. O sea, como que a mí me parece muy, muy interesante. O sea, entendiendo, y aquí yo hablé durante 50 minutos, así que me voy a quedar callado un rato, pero es entendiendo, imagínate, no sé, pues alguien que quiere vender por internet y necesita controlar su inventario, que finalmente es como un gran dolor hoy día para cualquier persona que tiene algún tipo de comercio o una tienda. Entonces creo que, no sé, es fantástico. O sea, no, y ese tiempo que también inviertes como en gestionar tu negocio de mejor forma, o sea, es mucho tiempo. O sea, si ingresas una herramienta que puede automatizar todos esos procesos, o sea, fantástico. Te queda mucho más tiempo para invertirlo como en los clientes, que en realidad el gran foco que tiene tu negocio. Claro. Si tienen algunas duditas, esperamos unos segundos, Rodrigo. Si no, igual vamos a compartir esta presentación a sus correos. Y nuestro canal también, en nuestro canal de YouTube va a estar disponible, así que suscríbanse, y vamos a estar realizando también otros webinars interesantes que pueden ayudar a su negocio también a crecer. Sí,
Importante esto como las transferencias de conocimiento que se pueden generar. Sí, más ahora, o sea, debemos como apoyarnos mutuamente como los negocios, las empresas, para poder salir adelante también de lo que estamos pasando, esta gran pandemia. Sí. Ya, no veo ninguna pregunta. Igual nosotros nos pueden ir dejando también las preguntas, nos pueden contactar por la página web y las vamos resolviendo sin ningún problema. Así que muchas gracias, Rodrigo, por tus conocimientos, por compartirlos todos ahora y eso, perfecto. Muchas gracias por compartirlo también con nuestros clientes, con nosotros y tratar de aplicar también todos esos conocimientos que nos transferiste. Sí, o sea, bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, y solamente felicitarlos por el trabajo y a las personas que están viendo, o sea, yo lo único que es como un mensaje y palabras al cierre, pero es atrévanse a prototipar, atrévanse a gestionar un cambio, o sea, como que hoy día están todas las instancias, o sea, para poder generar buen contenido, para hacer cosas, para mostrarnos, entonces como que desde ahí está el aprendizaje y creo que esto les va a funcionar. Y más todavía si uno puede ir incorporando herramientas que son útiles, inteligentes y que nos ayudan a mejorar en estas líneas, en este caso, que nos exige la transformación digital. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, que estés bien. Muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Adiós. Adiós. Buenas noches.